Muy buen día tengan todas y todos quienes nos acompañan esta mañana. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos honran, siguiéndonos en vivo a través de las redes sociales del InfoEM. Así, les damos la más cordial de las bienvenidas a este sexto Foro Internacional InfoEM, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información y Gobierno Abierto. Para este evento destacamos la presencia del maestro Eugenio Monterrey Chepop, comisionado del INAI. El maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del InfoCDMX y coordinador de organismos garantes de las entidades federativas. El doctor Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, España. El doctor Miguel Polaino Orts, catedrático de la Universidad de Sevilla, España. El doctor Rodolfo García del Castillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora María Fernanda Sánchez Díaz, catedrática de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. La maestra Esther Kaufman, coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto y el Programa de Estudios de Gobierno Abierto CEDES. La doctora Eva Abaytapur, comisionada del InfoEM. El doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del InfoEM. Y asimismo me permito mencionar al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, que estará con nosotros en un momento más, y a la comisionada presidenta del InfoEM, la maestra Zulema Martínez Sánchez, que se incorporará en un momento más. Antes de dar inicio a este foro, los invito a que sigamos el video que hemos preparado a manera de recuento. Adelante con la transmisión, por favor. Sexto Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información. Durante los últimos años, el InfoEM ha realizado 6 foros internacionales de protección de datos personales y acceso a la información, en los cuales también se han tratado temas de transparencia, gestión documental y gobierno abierto. Estos foros son un espacio en donde se han reunido de manera periódica a múltiples expertos nacionales e internacionales que han compartido experiencias y su conocimiento a servidores públicos mexiquenses y a la ciudadanía en general. Esto contribuye al posicionamiento que hoy tiene el InfoEM como modelo en la incursión de buenas prácticas con reconocimiento nacional e internacional. En 2019, el cuarto foro fue celebrado en el marco del 17º Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, en el cual por primera vez se otorgó a un estado subnacional teniendo representación de una autoridad nacional, la anfitrionía y la confianza para organizar un evento de esta naturaleza. En el InfoEM continuaremos con crear espacios que permitan fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, la gestión documental, el gobierno abierto y la rendición de cuentas. Muchas gracias. Para dar inicio a este foro, me permito ceder la palabra a la doctora Eva Abaytapur, comisionada del InfoEM, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Leslie. Buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto poderlos saludar a quienes se encuentran conectados de manera virtual y también quien se encuentra de manera presencial en las oficinas del instituto. También saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y en especial a Rosendo Eugeni Monterrey, que hoy nos acompaña, es comisionado del INAI, pero también fue mi compañero comisionado de pleno en el Instituto del Estado de México, entonces me da mucho gusto poder compartir hoy contigo este evento. También saludo con mucho gusto a Julio César, coordinador de órganos garantes, y bueno, en especial a Javier Martínez, mi compañero de pleno, que está ahí en las oficinas, y a nombre del instituto les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, ponentes, que el día de hoy nos van a permitir compartir sus conocimientos, darnos un espacio para poder debatir los temas que son de gran interés. El día de hoy nos convoca el Sexto Foro Internacional
como bien lo dice su número, son 6 años que el instituto ha hecho un gran esfuerzo para año con año poder concretar estos trabajos. Sí, sin duda es un trabajo porque la cara la damos los integrantes del Pleno, pero no hubiera sido posible sin todos los integrantes, todos los servidores públicos que conforman este gran equipo del instituto. Gracias a todos ustedes porque durante todos estos años nos apoyaron para poder hacer estos 6 foros internacionales que, como ya lo dijo el video muy claro, nos ha permitido como órgano garante posicionarnos no nada más de manera nacional y de manera internacional. Y pues bueno, ahora este nuevo formato virtual nos permite estar más conectados y poder estar en todas las partes del mundo para que podamos llegar con estos temas fundamentales que son relacionados con la protección de datos y el acceso a la información. Derechos que durante estos años los integrantes del Pleno hemos garantizado por el bien de todos los mexiquenses. No quiero alargar más mis palabras, sin duda estoy muy emocionada, es un honor para mí poder dar estas palabras de bienvenida a nombre de la presidenta Zulema Martínez, de Javier Martínez y de Luis Gustavo Parra Noriega, quienes conformamos actualmente el Pleno del Instituto. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Agradecemos el mensaje de la doctora Eva Baitapur, comisionada del INFOEM. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del InfoCDMX y coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas, quien nos brindaron un mensaje. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y todos. Para mí es un verdadero placer el día de hoy compartir este espacio virtual con todas y todos ustedes en esta 6ª edición del Foro Internacional de Protecciones Personales y Acceso a la Información, organizado por el INFOEM, a quien agradezco su amable invitación. Naturalmente, a la distancia, mis queridos amigos Zulema Martínez, aquí presente Eva Bahí, también veo por ahí ya en el podium a Javi, un abrazo fuerte, Javi, por esta oportunidad, muchas gracias, a Gustavo Parra, y naturalmente a nuestro querido amigo, compañero nacional de batallas del Sistema Nacional de Transparencia, don Eugenio Monterrey, y a todas y todos los panelistas que son autoridades y personajes más que autorizados para estar en este importante foro en el Estado de México. Muchísimas gracias. Hoy, gracias a la tecnología, es posible reunirnos a través de estos medios digitales desde distintas partes del mundo, dándonos la oportunidad de dialogar en torno a temas públicos que por ende nos atañen a todas y todos. La revolución digital que hemos vivido en los últimos 25 años nos obliga a repensar y replantear en gran medida los rumbos de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales de la gente. Nos insta a replantearnos el concepto de autodeterminación informativa que visionariamente en otras latitudes se ha analizado y que en los años 80 concibió el Tribunal Constitucional alemán y que a la luz de los medios digitales y su actual desarrollo demanda la intervención del Estado para garantizar los derechos de todas y de todos. Desde violencias digitales hasta temas de privacidad, de Big Data, Tech, al análisis de macrodatos, la responsabilidad de caso es compartida entre instituciones y personas. Por ello, el avance de las materias que nos ocupan hoy se vincula con el desarrollo en conjunto con los agentes relevantes de los medios digitales, de ecosistemas seguros y viables para que todas y todos nos beneficiemos de modo sustancial de la democratización de la información que posibilita los medios y las certezas que a partir de ahí se pueden construir. La realización de foros como el que hoy nos convoca es una muestra clara de la ocupación y gestión institucional de parte del INFOEM como órgano garante local en favor de la gente, con el objetivo de reflexionar en torno a los desafíos y analizar las ventajas de oportunidad existentes en materia de protección de datos personales, acceso a la información pública y gobierno abierto en un entorno global como en el que vivimos y que solo habrá de intensificarse en el futuro para mejorar la calidad de vida de las personas. Es ahora, sin embargo, el momento en el que los organismos garantes nacional y locales debemos acercarnos a las y los desarrolladores y pedirles que en sus avances no solo contemplen a las y los usuarios, sino que juntos debemos concebirnos como personas siempre y en todo lugar
con independencia de la materialidad aparente de nuestros ámbitos de convivencia. Estas decisiones son de la mayor importancia y adaptarlas en gobernanza y a través de un diálogo abierto e incluyente es el único camino viable. El derecho humano al acceso a la información pública es solo una carta de las libertades de conciencia, pensamiento y expresión. El complemento de ellos es el derecho a la protección de los datos personales. Mediar y argumentar en torno a los alcances de ambos derechos es progresiva e interdependiente en su evolución. Es una discusión que nos involucra a todas y todos de manera permanente. Felicito, por tanto, una vez más al InfoEM por mantener con esta construcción la solidez institucional que ha destacado a este importante órgano garante. Un abrazo fuerte a Zulema, a Eva, a Javi, naturalmente a Gustavo, a mi querido amigo Eugenio Monterrey y a todas las personalidades que hoy le darán vida y sentido a este importante foro. Abrazo fuerte y mucho éxito. Agradecemos el mensaje del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez y agradecemos la presencia de las más de 400 personas que nos siguen en este momento a través de la plataforma de YouTube. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Eugenio Monterrey Chapa, comisionado del INAI, quien nos brindará un mensaje y realizará la declaratoria inaugural del presente foro. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Con enorme gusto y satisfacción regresa uno a sus orígenes, aunque sea virtualmente, no por ello el entusiasmo aminora. Por supuesto, saludo con muchísimo gusto a mi colega y amiga, la comisionada Eva Abid Yapur, con quien hemos compartido ya años de trabajo codo a codo, tanto en el InfoEM como ahora en el Sistema Nacional de Transparencia. Gracias por este privilegio de permitirme declarar inaugurado este foro internacional en su 6ª edición, el cual ya es un referente sin duda alguna obligado en el tema. Por el mismo afecto, por supuesto, saludo a los comisionados del InfoEM, a Javier Martínez Cruz, a Luis Gustavo Parra Noriega y sin duda alguna a su presidenta, a Zulema Martínez. Del mismo modo, a mi querido amigo y colega Julio César Bonilla, presidente del Instituto del Órgano Garante de la Ciudad de México y coordinador de los organismos garantes de todo el país. También con mucho aprecio, saludo a todos y a cada uno de ustedes, quienes hoy nos acompañan y harán posible este seminario, a todas autoridades, investigadores, colegas de medios de comunicación, y en fin, a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos con su presencia esta mañana, seguirnos a través de los canales virtuales. Con un elenco de primer nivel de especialistas, tanto en el funcionariado público como en la academia, en lo nacional y en lo internacional, el InfoEM pone de gala esta 6ª edición del Foro Internacional, no solo dedicado al acceso a la información pública, a la protección de datos personales, sino también a la temática de gobierno abierto. Dicho sea de paso, más avanzado el día, el INAI y el InfoEM, instituciones apreciadas por igual, firmaremos un convenio sobre contrataciones abiertas, así que festinar el día de hoy tiene doble motivo. Quiero destacar la labor institucional que los integrantes del InfoEM han desarrollado en estos años al frente del instituto, con ánimo, con perseverancia, siempre con un solo objetivo: hacer realidad la función garante de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales en el Estado de México. De verdad, comisionada, comisionados, comisionado presidente, mi reconocimiento por tan extraordinaria labor. Dicho lo cual, sin mayores rodeos, permítanme con toda solemnidad, en la medida que la virtualidad nos lo permite, declarar formalmente inaugurado el 6º Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información, promovido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, este día, martes 17 de agosto, siendo las 10:26 de la mañana. Gracias, insisto, por este privilegio y es un honor y un gusto estar con ustedes. Agradecemos el mensaje del comisionado Monterrey Chapa.
En el INFOEM nos encontramos en la construcción de espacios que permitan fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, la gestión documental, el gobierno abierto y la rendición de cuentas. Para dar inicio a los paneles que se tienen programados para este día, me permito ceder el uso de la voz a la maestra Norma Aranzazú Valdés Pedraza, directora general de Protección de Datos Personales del INFOEM y moderadora del panel La privacidad en el contexto de la gobernanza y los derechos digitales, quien hará la presentación de los ponentes de este primer panel. Adelante, por favor. Y bueno, perdón, Leslie, agradecer a quienes nos acompañaron en la inauguración. Sabemos que por agenda el comisionado Monterrey y el comisionado Bonilla no podrán estar acompañándonos a todo el foro. Agradecemos de verdad su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Quiero dar la bienvenida a todos los presentes al panel titulado La privacidad en el contexto de la gobernanza y los derechos digitales, para lo cual me permitiré presentar a nuestros panelistas. Tenemos al doctor Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, España. También contamos con la presencia del doctor Miguel Polaino Orts, catedrático de la Universidad de Sevilla, España. De igual forma, con el doctor Rodolfo García del Castillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y con la presencia del doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Para lo cual, cedo el uso de la palabra al doctor Ricard Martínez Martínez para escuchar su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes desde España. Mi agradecimiento a INFOEM por hacerme el honor de estar aquí hoy con ustedes. Mis saludos a los comisionados presentes, comisionada Abait, comisionado presidente Bonilla, comisionado Monterrey. Mi agradecimiento a la comisionada presidenta Zulema Martínez. Y, cómo no, a mis buenos amigos en el panel, a los que además quiero felicitar públicamente por su acceso a la condición de doctores recientemente. Enhorabuena. Dicho esto, permítanme que trate de asumir el reto que se me plantea en esta sesión, tratando de cerrar un círculo. Verán, desde el punto de vista de la experiencia nacional, local, española en protección de datos, no hay enemigo más acérrimo del derecho de acceso a la información pública que el derecho a la protección de datos. Es decir, ha sido un derecho que usualmente se ha utilizado como ariete en esta materia. Tengan en cuenta que nuestro camino es inverso al seguido en su país. Primero llegó la protección de datos y después llegó la ley de transparencia, una de las últimas en la Unión Europea, de hecho. Por tanto, mientras nosotros teníamos una sólida trayectoria en protección de datos, nuestra trayectoria en información pública, en transparencia, es mucho más incipiente, es mucho más bisoña y se plantearon de modo inmediato conflictos. En este sentido, de algún modo, los expertos en protección de datos, para la protección de ciertos intereses, pasamos de ser villanos a ser los héroes. Al fin y al cabo, ustedes pueden rastrear muchas noticias en mi país donde la privacidad, la protección de datos se utilizó como herramienta para evitar el acceso a la información pública. Pero permítanme que en mi discurso unamos privacidad, derecho de acceso a la información pública y derechos digitales, que es lo que se me ha propuesto. Miren, hay un nexo común en toda esta materia y ese nexo tiene un nombre: los datos. Debemos ser sinceros. En estos momentos nos enfrentamos a la necesidad de orientar la gobernanza pública, los asuntos de la red pública, hacia la toma de decisiones basadas en datos. En el mundo de la salud a esto lo llaman Real World Data, en otros lados hablamos de Big Data, pero en cualquier caso está claro que la generación de políticas públicas al servicio del bien común necesita de datos. Ya no se trata de tomar decisiones públicas por la mera ocurrencia. Empezamos a tener datos. Miren, esta mañana en la radio, conversando con una concejal de Barcelona, nos decía que un 30% de las personas que pueden solicitar una ayuda social no la solicitan.
sencillamente porque ni tienen relación con la administración, ni la administración es capaz de llegar a ellas. Bueno, deberíamos ir a un estado social en el que estas personas pudieran recibir el beneficio de la prestación pública a la que tienen derecho sin necesidad de este modo decimonónico de tramitar o de gestionar la cosa pública. Pero esto necesita datos. Por otra parte, los datos fundamentan las decisiones. Desde este punto de vista, si concebimos la transparencia como parte de una estrategia de gobierno abierto, en la que por una parte las decisiones se basan en datos y son transparentes, por otra parte incentivamos la participación de la ciudadanía y por último rendimos cuentas, sin manejo de datos, sin acceso a los datos, estas políticas son imposibles. Sencillamente, son inviables. Lo cual significa que tenemos que ser capaces de entender que en un entorno cada vez más tecnificado, de la mano de analítica de datos, decisiones automatizadas, gestión inteligente de una ciudad, procesos electrónicos administrativos automatizados, inteligencia artificial, en suma, es necesario manejar, procesar datos y que sin datos tampoco hay transparencia, tampoco es posible la fiscalización de la acción de gobierno. Claro, esto nos lleva a algo relevante y es que para tomar decisiones basadas en datos necesitamos calidad en esos datos. Y aquí es donde empieza a actuar el derecho fundamental a la protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos o cualquiera de las leyes nacionales en esta materia. Recuerden ustedes los principios que perseguimos a la hora de tratar datos. Pido a nuestra audiencia que no se sitúe en modo reactivo, es decir, que no enfoque esta cuestión respecto de me están vulnerando mis derechos o no, me siento agredido en mi intimidad. Esto puede suceder y en ese caso el garante les protegerá. Pero ahora situémonos en la posición en la que debe situarse aquel que debe tratar datos para promover el bien común. Pues bien, no puede hacerlo de cualquier manera. Se le pide que actúe de acuerdo con los principios de licitud, lealtad y transparencia. Solo aquello permitido por la ley, solo para aquello que sea razonable, siempre con plena transparencia para la ciudadanía. Se le pide lo que se llama limitación de la finalidad. Oiga, usted solo podrá utilizar los datos para finalidades lícitas y legítimas. Y además, minimización de datos. Usted solo utilizará los datos necesarios, adecuados y pertinentes, que solo mantendrá vivos mientras subsista la finalidad. Si no, usted anonimizará los datos si los quiere mantener o, en el caso de que los quiera utilizar para una finalidad compatible, deberá argumentarlo, deberá justificarlo, deberá documentarlo. Y además, queremos seguridad. Y todo ello implica trazabilidad, accountability, responsabilidad, hay que documentarlo todo. Por tanto, no hablamos de un tratamiento de datos banal, hablamos de un tratamiento de datos regido por la ley, trazable y fiscalizable, que además se basa en una serie de estrategias muy claramente definidas en la profesión, pero ahora también en la ley. Análisis de riesgos para los derechos y para la seguridad, evaluaciones de impacto bajo ciertas circunstancias y, sobre todo, protección de datos desde el diseño y por defecto. Por tanto, una metodología orientada a proporcionar calidad en los datos, garantía de los derechos, control de lo que se hace con esos datos. En último extremo, cuando queremos transparentar esa información, estos principios debemos aplicarlos también a la anonimización, lo cual implica que la anonimización de los datos, cuando es necesaria, cuando es imprescindible, se desarrolla a través de procesos pautados que incorporan análisis de riesgos y procesos como, por ejemplo, dobles anonimizaciones. Por tanto, garantías. Y bien, ¿y cómo enlaza esto con los derechos digitales? Verán, cuando estábamos preparando la Carta de los Derechos Digitales, había como una especie de obsesión, por una parte, entre los expertos y por otra parte, entre el propio público, en citar constantemente el derecho a la protección de datos. Bueno, al fin y al cabo, de todos los derechos digitales, seguramente es el mejor reconocido y uno de los más acabados, aunque podamos discutir sobre cuestiones como la banalidad del consentimiento o algunos elementos que siguen siendo trascendentales. Pero fíjense, les voy a hacer una pequeña enumeración. Derecho al olvido, derecho a la educación digital, pseudonimato, reducción de brechas culturales, territoriales y económicas, no dejar a nadie atrás, fomento de la actividad empresarial, sandbox y regulatorios, inteligencia artificial y administración, protección de los menores, investigación con datos, salud digital. Todo esto está en la Carta de Derechos Digitales que impulsó el Gobierno de España. ¿Y saben qué vuelven todos a tener en común?
que los datos personales y no personales constituyen la infraestructura básica que permitirá facilitar estos derechos. Por tanto, no solo se trata de concebir el tratamiento de datos, insisto, personales y no personales como una barrera, sino además como una oportunidad. Y aquí entran no solo en juego la garantía de los derechos en el Reglamento General de Protección de Datos, sino también una serie de principios que el grupo de expertos de alto nivel en inteligencia artificial ha acuñado, ha establecido, ha documentado en un conocido informe y que además, a mi juicio, deben aplicarse también al análisis de datos, a la analítica de datos, no solo al resultado final, sino al proceso de aprendizaje que conduce a ese resultado final. Se habla de diseño centrado en el ser humano, es decir, de garantía de la dignidad, de supervisión humana en la toma de decisiones automatizadas y también en la verificación de esa inteligencia artificial de propósito más simple, más de ir por casa, pero que tenemos que asegurarnos que funciona bien. Se habla de limitar el sesgo, de explicabilidad, de no maleficencia, de equidad, es decir, de una adecuación entre los medios que utilizamos y los fines que perseguimos, de seguridad y robustez, de nuevo de accountability, de trazabilidad, de controlabilidad y también de respeto al medio ambiente y garantía de la privacidad como uno de los elementos esenciales. Así, de repente vemos cómo se produce una doble interacción. A través de tratamientos inadecuados de los datos personales podemos vulnerar derechos de modo instrumental, no solo el derecho a la protección de datos, podemos afectar a esos derechos digitales, pero al mismo tiempo el impulso de los entornos digitales y el impulso de los derechos es altamente dependiente de cumplir las normas de protección de datos y de manejar un volumen de datos adecuado y suficiente. En ese equilibrio nos movemos. Para que ustedes entiendan con un ejemplo bastante obvio lo que les quiero decir. Andamos en dos proyectos de investigación europeos, uno se llama Matchup y otro Well-Based, donde me permiten aprender muchísimo sobre lo que hacen nuestros científicos, tratando de medir el consumo energético en un ambiente doméstico. Lo hacemos con sensores. De modo que ello nos debería permitir tomar conciencia e información sobre cuestiones como los consumos, la ecología, el tipo de medios que se utilizan en un ambiente doméstico, cómo ahorrar energía, cómo gestionar mejor el medio ambiente doméstico y cómo evitar la enfermedad cuando deriva de la pobreza energética. Con todos esos datos, deberíamos redefinir las políticas públicas. En mi país, la pobreza energética se combate subvencionando el pago de la factura. Bueno, pues a veces estamos subvencionando la compra de calefacciones con combustibles fósiles, que además contaminan el propio medio ambiente doméstico. Cuando a lo mejor lo que deberíamos subvencionar es el tipo de cerramientos que aseguran una mejor climatización de esa vivienda. Tenemos que tomar decisiones basadas en datos para generar políticas públicas al servicio de las personas. La protección de datos es la metodología que hace esto posible y confiable y que de algún modo cierra el círculo. No quiero acabar sin señalar dos elementos que creo que son coherentes con los propósitos de la sesión que hoy nos reúne. En estos momentos tenemos dos nuevas normas en marcha. El Reglamento de Inteligencia Artificial, que hace del análisis de riesgos y de la certificación o la verificación del impacto ético y jurídico en la inteligencia artificial, su elemento nuclear, clasificando los sistemas de acuerdo con su grado de peligrosidad, y de la Data Governance Act, una norma que no solo promueve el uso compartido de datos del sector público y privado, sino que apunta precisamente a los escenarios de intermediación y gobernanza, de control y trazabilidad, como elemento crucial para garantizar el adecuado tratamiento de los datos en entornos complejos. Por tanto, y con esto acabo, quería transmitirles que creo que la conciliación de esos tres intereses que me han propuesto para mi sesión es perfectamente viable, aunque exige un enorme esfuerzo y un rigor en el cumplimiento normativo particularmente significativo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricard. Siempre es un gusto escucharlo. Ahora cedemos el uso de la palabra al doctor Rodolfo García del Castillo. Doctor Rodolfo. Sí, ok. ¿Podrían permitirme compartir pantalla, por favor? Se encuentra habilitado, doctor. Muy amables, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer mucho al InfoEM
la oportunidad del día de hoy tener una opción de conversar con ustedes sobre un tema tan interesante. Y particularmente también me congratulo de compartir esta mesa con personajes tan importantes como Ricardo Martínez, que sin duda es un hito en la construcción de los parámetros para establecer normas en torno al manejo de los datos personales. Los quiero llevar a una reflexión que a veces olvidamos. Es un poco mi presentación, una provocación hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos hasta el momento en el panorama de los datos. Primero, en realidad, ¿de qué estamos hablando? El gobierno sin duda utiliza cada vez con mayor frecuencia sistemas automatizados, sistemas que procesan, organizan y gestionan una gran cantidad de datos. Estos sistemas son conducidos por algoritmos y la tecnología permite conocer mucho mejor las preferencias y eventuales aspiraciones de los ciudadanos. Por supuesto, esto nos va a abrir una ventana amplísima para construir políticas públicas que tienen mucho mayor precisión, tienden a la eficiencia e incluso recuperan un conjunto de variables que sería muy difícil de manejar, de no contar con los instrumentos tecnológicos para utilizarlos, ¿no? Para guiar esas políticas. Pero también hay que pensar en la contraparte, ¿no? Si cruces simples de datos en combinatorias sencillas otorgaban ya desde hace tiempo atrás una buena idea de los comportamientos esperados, ¿qué seremos capaces de pronosticar y diagnosticar con una mayor cantidad de información, con una potencialidad más amplia para procesarla? ¿Cuál va a ser al final en el manejo de los datos la relación entre el volumen de la información, la complejidad de los datos que manejamos y el valor que esa información puede significar, primero para el gobierno como decisor y después para todos los actores participantes dentro de la toma de decisiones, la construcción de acciones e incluso los espacios de carácter privado? Primero, las tecnologías de datos tienen sin duda una utilidad central en la construcción de políticas públicas. Con el uso de tecnologías como la nube, el Big Data, la inteligencia artificial, se han abierto una cantidad de respuestas y alternativas para enfrentar grandes problemas como el cambio climático, el cambio demográfico, la rápida urbanización y, por supuesto, algunos otros problemas que tenemos más próximos a nosotros, con los que nos confrontamos día con día: la movilidad, salud, educación o seguridad. Cuando hablamos de datos, había que pensar en varios momentos de esos datos, cómo esos datos van cobrando importancia y relevancia para la acción pública. El primer punto es el almacenamiento y el volumen que podemos tener. Y por supuesto, ya lo señalaba muy bien Ricard, el valor que ese dato puede tener. Después viene la transformación y el análisis del dato, el procesamiento, la capacidad que tenemos para hacerlo y, por último, un conjunto de interfaces entre la máquina y el ser humano que pueden entenderse mucho mejor desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Voy a tomar un ejemplo simple, el ejemplo de las, bueno, no tan simple, el ejemplo de las Smart City y lo que representan o han representado para la búsqueda de soluciones dentro de espacios muy concretos. Las ciudades se enfrentan todos los días a una cantidad de problemas y el hecho de poder contar con una mayor cantidad de información les va a abrir al menos algún espacio para ir construyendo alternativas mejores. Tenemos modelos como los sensores, la identificación facial que colocados en una Smart City son el punto de entrada para cruzar hacia más datos y hacia el manejo combinado de grandes bases que nos van a permitir trabajar en el combate a la corrupción o, por ejemplo, ahora que confrontamos el problema del COVID-19, nos abrirán paso a una identificación mucho más precisa de las trayectorias epidemiológicas de un contagio. Pero también abre la puerta para un control político o una represión. Ese es el riesgo que está siempre subyacente. El problema es en manos de quién está esa información y cuál es el uso que puede darle. Otras cuestiones claramente asociadas son la seguridad que se tiene sobre el resguardo de la privacidad y, por supuesto, la vulnerabilidad del sistema, ¿no? Eso conduce a toda la discusión sobre la ciberseguridad. En la búsqueda de estas respuestas mejores a los problemas públicos, tenemos, digamos, dos vías de llegada, qué se requiere y qué se ofrece. Se requieren grandes cantidades de datos interrelacionados, sistemas interconectados de Internet de las cosas, sistemas de inteligencia artificial. Se ofrecen soluciones, ¿no?
servicios de atención en línea, aplicaciones con distinto grado de interacción, automatización o robótica, con diferentes grados de profundidad. Y todo esto forma parte de la gran agenda o opción de las tecnologías disruptivas. Y aquí tenemos, digamos, también pues, puntos críticos. Retomo este como podría haber retomado muchos otros casos en el mundo, ¿no? Los riesgos que significa el manejo de los datos personales una vez que se combina, digamos, una puerta de entrada y al interior existe la posibilidad de obtener cada vez más información sobre un ciudadano o un individuo, ¿no? En este caso, una empresa rusa, como hay, lo decía, muchas otras, hizo realidad la creación de un sistema de seguridad centralizado basado en el análisis de video de un número enorme de datos. El sistema de reconocimiento facial de Moscú cuenta con unas 105,000 cámaras desplegadas a lo largo de la capital rusa. ¿Y qué es lo que permite? Con el uso de este FinFace se automatizó completamente el proceso de reprocesamiento de información de cámaras de videovigilancia. Por eso ahora la búsqueda de los rostros en el flujo de video toma menos de 3 segundos. Hasta 10 veces creció la velocidad del trabajo de la policía, en 6 veces creció el periodo de almacenamiento de información importante de las cámaras de videovigilancia y más del 50% de los delincuentes detenidos no habían podido ser ubicados durante años. ¿Qué tenemos entonces? Aparentemente algo que suena espectacular, claramente atractivo, la opción que tienes de controlar la delincuencia y con una velocidad que no nos imaginábamos, ir cruzando la búsqueda primero con el detonante de identificación facial y después la interconexión entre las bases de datos que me permite obtener un perfil perfecto de ese rostro que tengo capturado en un instante. La policía puede tener más delincuentes, lo decía, más del 50% de ellos no habían sido detectados, y el análisis de la gente en lugares públicos también permite resolver problemas de planeación ciudadana, desarrollo del transporte, así como el manejo del espacio público, los flujos de transporte, etcétera, ¿no? Por supuesto que suena encantador, pero también tenemos que ver la contraparte de eso, de lo que hoy estamos hablando, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger esa información? En el avance del reconocimiento facial, esta es una aproximación en un artículo de Los Angeles Times, ¿no? 52 gobiernos están gastando en reconocimiento facial y también las empresas chinas están entrando directamente a esto. Hay el otro caso, ¿no? De esta compañía Clearview, que fue capaz de procesar 3,000 millones de fotos en Twitter, Facebook, etcétera, y que ahora son utilizados por la policía de Estados Unidos. Aquí hay que observar una cosa. Mucha de esta información en un primer momento es considerada totalmente pública. Y hay aquí es donde está el quid del asunto, ¿no? Hay una probabilidad real de manejar ciertos datos que una vez combinados entre sí me ofrecen esta clase de informaciones que no nos podíamos haber imaginado. ¿Qué tenemos detrás? Pues justo lo que veníamos comentando. Hay una tensión entre la ciberseguridad, la funcionalidad y la eficiencia. Necesito el dato, debo garantizar su seguridad, pero a su vez sin duda me va a llevar y a conducir por caminos de mayor eficiencia en la acción pública. Hay un otro conjunto de casos a reflexionar. ¿Qué clase de datos son los que estamos ahora proporcionando? ¿Qué hay detrás? ¿Y qué puede manejar el gobierno o todo aquel que posea el dato en un momento dado sobre un individuo en particular? Y por eso me fui un poco atrás, rascando en ese debate tan interesante que hubo sobre la prueba genética 23andMe, por allá en 2003, cuando se pudo prácticamente abrir el espacio para comercializar los resultados sobre el genoma humano. Esto, digamos, significa que pueden conocerte ya no únicamente en tu comportamiento cotidiano, tus preferencias políticas, tu forma de acción social, etcétera, sino incluso en la condición de tu salud, la forma en la que te vas a comportar como ser vivo en los próximos años e incluso un pronóstico bastante certero de sobre qué vas a morir o cuáles serán las enfermedades que enfrentarás. Por supuesto, esto levantó en su momento ámpula y fue un debate muy largo, pero a la larga terminó por abrirse el espacio para poder comercializar esto. Entonces, en el mercado hoy puedes conseguir estas pruebas que te dicen o te otorgan un perfil bastante preciso sobre tu condición genética.
Por supuesto, el escándalo de Cambridge Analytica que todos conocemos, ¿no? Pero ¿qué pasa en México y qué pasa con la información que está en manos del gobierno? Entre mayo y junio de 2020, lo recordarán, la Secretaría de la Función Pública sufrió un incidente de seguridad que expuso declaraciones patrimoniales de 830,000 funcionarios públicos. Una cifra que representa más de la mitad de los empleados de la Administración Pública Federal. La Autoridad Mexicana de Protección de Datos, el INAI, determinó en noviembre que la función pública había fallado en no proteger la confidencialidad y la seguridad de los datos, además de vulnerar varios principios establecidos por la ley mexicana, y no solo la mexicana, los lineamientos de carácter internacional en cuanto al manejo de datos. El usuario también, digamos, la otra parte, vive casi, o sea, cuando entro a estos foros siempre pienso que en ocasiones incluso el lenguaje que utilizamos, pues a nosotros nos parece bastante fácil y lo consideramos parte de lo cotidiano, pero para el ciudadano común no es tan simple, ¿no? Pensar en qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de un clic? Cuando pensamos que en términos de ciberseguridad, un solo clic, sin necesidad de que nadie posea, por ejemplo, tus claves de acceso a cualquier puerta de entrada, a la red informática que desees, no necesita eso. Aunque tenga, por ejemplo, uno de estos clics casuales sobre si permites a determinada empresa que te registre a través de tu Facebook o de alguna otra de tus redes, con ese clic, muchos no lo saben, estás confiriendo a un cliente que no conoces la capacidad de introducirse totalmente en tus datos. Por supuesto, está la contraparte, necesitamos la información. Sobre esto, bueno, hemos hablado y se ha hablado mucho en cuanto a los términos de los convenios y la manera en que nosotros vamos a manejar el tratamiento de datos automatizado, porque a la larga es parte de los recursos que indudablemente necesitamos para avanzar en términos de las decisiones, tanto del sector público como las decisiones en el sector privado. Solo cerrando muy rápidamente, tenemos fuertes desafíos para garantizar la protección de datos personales. Por supuesto, rediscutir el diseño institucional. En México se ha avanzado mucho en esta parte. De hecho, podríamos decir que hemos constituido como país uno de las puntas de lanza en varias de las temáticas que tienen que ver con la protección de datos. En este diseño institucional tenemos que repensar los marcos legales, las estructuras administrativas, las condiciones políticas, mejorar las capacidades tecnológicas, pero sobre todo, y creo que esta es una parte que no podemos olvidar, crear una conciencia en el usuario, en el ciudadano de a pie, sobre qué significan sus verdaderos derechos, qué datos le pertenecen. Son, después de todo, el reflejo y el perfil de toda una vida. Y, por supuesto, las puertas de entrada a todos sus bienes, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y conciencia de qué significa ese conjunto de derechos y cómo puede, en algún momento, exigirlos, ¿no? Por supuesto, hay que crear ecosistemas informáticos mucho más seguros. Debemos tener cuidado con los riesgos asociados a la tecnología, pero eso no significa que hay que frenarla o condenarla. Por el contrario, es necesario intensificar su uso responsable. Se debe avanzar hacia una gobernanza de datos, garantizando procesos y funciones inscritos en un marco institucional sólido y funcional, capaz de garantizar la seguridad de los datos y a la vez permitir darles un uso eficiente para mejorar las decisiones públicas y privadas. Considerando la centralidad de los datos, es indispensable garantizar el acceso a la información pública y la defensa de los derechos de protección de datos personales, manejando conflictos y desafíos para la privacidad y el ejercicio de los derechos digitales. Los derechos digitales constituyen una lista compleja de cubrir y requieren un equilibrio entre el uso útil y públicamente necesario de la información en contraste con las exigencias de transparencia, rendición de cuentas, anonimización de la información cuando así sea necesaria, ¿no? Hay que garantizar el gobierno abierto como principio básico de trabajo, incluyente, respetuoso de los derechos, incluidos en la seguridad de los datos personales. Como lo decía, es una aproximación que siempre me gusta hacer, dar este paso que me permite recorrer de qué estoy verdaderamente hablando cuando hablo de protección de datos. Claro, ojo, ahí quedan un montón de ventanas abiertas, pero seguramente en el transcurso del día
como ha ocurrido en otros foros, se irán debatiendo estos espacios particulares sobre los que tenemos que tener cuidado, que nos van a permitir ofrecer al ciudadano mayores garantías, tanto en el acceso a la información como en la protección de los datos que le pertenecen. Hasta aquí dejaría, digamos, esta intervención y agradezco nuevamente la invitación a estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, doctor Rodolfo García del Castillo. Cedemos el uso de la palabra al doctor Miguel Polainors, catedrático de la Universidad de Sevilla. Bien, señoras y señores, muy buenos días. Es un placer para mí poder estar de nuevo en este país, en esta ciudad, e intervenir una vez más en un foro organizado por el Infoem. Hace ya bastantes años, tuve el gusto personal y el placer profesional de entablar contacto con un conjunto de profesionales estupendos. La comisionada presidenta de esta institución, Zulema Martínez, doctora Zulema Martínez, ¿no? Primero Dios, ¿no? Como se dice aquí. El doctor Javier Martínez, la maestra Norma Aranzazu Valdés, también pues colaborador también de esta institución y de otras muchas instituciones de México, el doctor Raúl García Víquez, que también está aquí. En todos estos años hemos desarrollado una serie de convenios, de colaboración mutua, de foros como este, celebrados en esta sede del Infoem, pero también en la Universidad de Sevilla, en la que yo me profeso. Hace algunos años también firmamos convenios de colaboración, de intercambio, con la Universidad de Sevilla, con la Facultad de Derecho, con motivo del 5º centenario de la facultad. Hicimos un evento grande y en diferentes ocasiones he tenido el gusto de ser invitado a estos actos y también de recibir a mis compañeros, amigos y colegas mexicanos en la Universidad de Sevilla. Creo que ellos han contribuido de manera extraordinaria a la clarificación de estas materias. Creo que el doctor Javier Martínez, pues con sus publicaciones, con sus conferencias de los últimos tiempos, ¿no? En la Universidad de Sevilla, pues sin duda ha ofrecido pues algo más que un granito de arena para la clarificación de esta materia, y creo que sus ¿no? Las labores que han desarrollado en la internacionalización de estas materias pues es francamente digna del mayor elogio. Yo creo que ojalá todas las instituciones, ¿no? Mexicanas y españolas tuvieran embajadores del nivel y de la calidad del doctor Javier Martínez y de los amigos que acabo de citar, que sin duda pues, su actividad ha sido francamente loable. A mí se me ha pedido en esta ocasión, en que he podido retornar a México, ¿no? Después de este paréntesis en este año pandémico y homicida, ¿no? Que todavía dura, se me ha pedido que haga una introducción muy breve a esta materia. A mí me gustaría referirme a 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, relacionado con esta labor de internacionalización a la que me acabo de referir, bueno, pues la internacionalización, ¿no? que se observa también en esta materia. En el ámbito del derecho, sin duda hemos visto en los últimos tiempos, en el ámbito del derecho penal, al que yo me ocupo, del que yo me ocupo especialmente, hemos visto en los últimos tiempos pues, un proceso de internacionalización, un proceso imparable, ¿no? Donde las fronteras de los estados pues, se han derribado y delitos que antes únicamente pues, tenían relevancia en el ámbito de las fronteras internas de un estado, pues ahora sin duda se trata de delitos sin fronteras, de delitos realmente en un contexto que solamente tienen sentido en un contexto internacional. Y no me refiero solo al terrorismo, por ejemplo, o al tráfico de personas, a la trata de seres humanos, etcétera, sino a otros muchos delitos que tienen que ver también con esta materia de la protección de los derechos digitales, en donde esa frontera, como digo, de la digitalización, de la internacionalización, bueno, pues es más que evidente. Pero no podemos, digamos, afrontar el estudio de esta materia sin tener en cuenta que la internacionalización del derecho también lleva consigo la internacionalización de los derechos, ¿no? De los derechos, y también sin duda la internacionalización del combate frente a las lesiones a esos derechos fundamentales. De manera que en este contexto es preciso, y el doctor Javier Martínez y los colegas del Infoem pues, se lo han desarrollado de manera admirable, es preciso pues, perfilar una gramática internacional de combate frente a la lesión de estos derechos fundamentales.
una gramática internacional que sin duda pues, nos permita entendernos en todos los ámbitos, ¿no? Hace poco pues, hablaba con el doctor Javier Martínez sobre reuniones, bueno, en Bruselas, en algunos países asiáticos, etcétera, de manera que es necesario que todos hablemos el mismo idioma, de manera que todos manejemos, bueno, pues ese idioma, esa gramática internacional para hacer viable, sin duda, pues esta materia. En segundo lugar, la segunda cuestión a la que me quiero referir, además de esta gramática internacional, es precisamente que en la esencia del derecho, y esto se ve muy claramente en algunos aspectos fundamentales del derecho penal, en la esencia del derecho se encuentra siempre un conflicto. El conflicto entre la vida y la muerte, el conflicto entre la libertad y la detención, y en este caso, sin duda, también se lo acaba de mencionar, ¿no?, el primer ponente de esta mesa, el conflicto precisamente entre el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos fundamentales, ¿no?, de datos personales. Me ha dicho él que se encontraba precisamente aquí estos dos elementos fundamentales en una relación de tensión, de enemistad, ha dicho, ¿no? O sea, es el principal enemigo, son el principal enemigo uno de otro, ¿no? Precisamente la tarea de este ámbito es precisamente encontrar ese equilibrio, esa mesostés a la que se refería Aristóteles, ¿no? Ese equilibrio que precisamente, bueno, pues otorgue, digamos, nos ofrezca precisamente pues, la posibilidad de salvar, de proteger esos dos derechos fundamentales sin que subyugue ninguno, sin que ninguno me caiga, ¿no? En el ámbito de la teoría del derecho se ha desarrollado en los últimos tiempos, ¿no?, y también en el ámbito de la teoría general del estado de necesidad, en el ámbito del derecho penal, donde dos bienes se encuentran en peligro y hay que establecer una ponderación de uno de ellos, y hay que sacrificar uno para salvar a otro de igual o de mayor entidad. Se ha desarrollado una teoría conocida como teoría de la derrotabilidad, ¿no? Aquí esa teoría sería, digamos, un fracaso. No sería, digamos, loable que alguno de estos dos derechos, ni el acceso a la información pública, ni el derecho a la protección de datos personales, cayera derrotado y que el otro saliera triunfante. Precisamente queremos evitar un conflicto, una tensión, una guerra, donde alguno de estos derechos sea derrotado. Y queremos encontrar precisamente esa situación en la que precisamente los dos derechos salgan a flote y los dos derechos podamos disfrutarlo y se puedan también pues, cumplir de manera cabal. Es, por tanto, tarea de los profesionales en esta materia encontrar, fijar límites, delimitar esferas de competencia y, sin duda, salvaguardar ambos derechos y hacerlos compatibles, aunque sabemos que uno le come el terreno al otro, que uno se convierte en enemigo del otro, sin duda tenemos que hacer compatibles también la protección positiva de estos dos derechos fundamentales. Y finalmente me quiero referir a otra cuestión también de extraordinaria relevancia, que es la propia esencia del derecho personal, la propia esencia del derecho personal. Cuando analizamos desde el punto de vista jurídico, desde la teoría del funcionalismo, por ejemplo, pues la idea de los derechos fundamentales, vemos que estos derechos tienen, digamos, un doble aspecto, un aspecto positivo, que podemos cifrar en la gestión que cada titular de ese derecho hace del mismo, es decir, en lo que se llama ahora de manera un poco pomposa la gobernanza, ¿no?, la autorresponsabilidad. El titular del derecho es responsable, autorresponsable, es el principal responsable de la gestión de esos derechos. Esto significa que el derecho personal pertenece sin duda, no es inescindible, no tiene sentido fuera de la conexión con el titular del mismo. Los alemanes utilizan una expresión Rechtsperson, que significa persona en derecho, persona en derecho. Es que el concepto de persona no tiene sentido con independencia de los derechos adscritos, atribuidos precisamente a esa idea de persona. La persona, por tanto, se entiende en un sentido, digamos, formal, en su aspecto externo, ¿no?, pero también en su aspecto de contenido material, como un titular de derechos y de deberes. La persona es quien, dentro del grupo social, es titular de derechos y de deberes. Eso significa que se marca un ámbito de competencia personal, donde precisamente no se puede escindir al titular, al sujeto titular de esos derechos, de los derechos mismos que forman parte de su ámbito de personalidad. La personalidad, por tanto, está integrada por los derechos y por los deberes. Ahí se encuentra, por tanto, esa obligación de autogestión, de autorresponsabilidad.
Aquí se puede desarrollar, lo he planteado también con el doctor Javier Martínez en los últimos tiempos y en alguna publicación que tenemos entre manos, en España y en México, precisamente la idea del compliance, ¿eh? Este concepto que se ha desarrollado, bueno, hace ya tiempo en el ámbito empresarial, en Estados Unidos y en otros países, desde hace pues algunos años, como un tema estrella dentro del derecho penal, el criminal compliance, precisamente que trata de delimitar los ámbitos de competencia personal, es decir, el sujeto es el principal interesado, el principal competente para gestionar su propio ámbito de organización y, por tanto, para evitar que dentro de su ámbito de organización surjan peligros. Y en este sentido, es extraordinariamente relevante fijar este ámbito de competencia personal, porque de nada valdría exigirle a una tercera persona un mayor nivel de control que el que tiene el propio titular del bien, el propio titular del derecho. Si yo hago caso omiso de la gestión de mis propios derechos, ¿cómo le vamos a exigir, con qué autoridad jurídica le vamos a exigir a un tercero una mayor competencia para la protección de estos derechos? Si yo, por ejemplo, en Internet, en los foros, en las redes, ¿no? Me muestro fotos privadas, etcétera, etcétera, y por tanto haciendo caso omiso de un mínimo control de protección de datos, etcétera, lo cual pudiera favorecer, por ejemplo, si saben que yo ahora publico cosas en México, fotos de México, y he dejado, por ejemplo, mi piso de Sevilla, mi departamento de Sevilla, pues eso podría favorecer evidentemente a delincuencia, etcétera. ¿Con qué nivel, con qué exigencia se va a tratar a un sujeto que ni siquiera hace caso del control de sus propios derechos, ¿no? Pero también se encuentra un aspecto negativo, el aspecto, no solamente el aspecto positivo de la gestión de la titularidad por parte de ese sujeto, sino ese aspecto negativo tan relevante de la lesión, de la vulneración de esos derechos fundamentales y, en su caso, de la reparación de esos derechos fundamentales. Hace algunos años, en un convenio que firmamos con el INFOEM, especialmente con el doctor Javier Martínez, con la doctora Zulema Martínez, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, pues incluimos un módulo dentro del curso de experto en victimología que se imparte desde hace una veintena de años en mi facultad. Incorporamos de manera novedosa un módulo precisamente donde se trataba la protección de los derechos fundamentales de víctimas vulnerables, de grupos particularmente vulnerables en todos estos ámbitos, también, por ejemplo, en el ámbito de los derechos digitales. Creo que se trata de una materia como la del compliance que ofrece un largo recorrido sobre el que se debe trabajar en los próximos tiempos. Creo que en los próximos años se puede transitar ese camino y explorar e investigar y profundizar de manera pues muy conveniente en ese ámbito. Y creo que, bueno, que esto se refiere evidentemente no solo a todos los ciudadanos, sino especialmente a los ciudadanos que han sufrido evidentemente pues, la vulneración, la lesión de esos derechos. Incluso de aquellos colectivos que, habiendo, digamos, cometido una infracción normativa, por ejemplo, penados que han pasado por prisión, pues también tienen derecho a la protección de determinados datos, al derecho al olvido, como se ha mencionado antes, al derecho a la publicación o a la restricción en la publicación de determinados datos, como se regula recientemente pues, en una legislación española. En fin, se trata de determinar aquello que se decía en la película de John Ford, ¿no? To Row Together, dos cabalgan juntos, se llamaba en España. A nadie le gusta llevar su pasado grabado en la frente, ¿no? Se decía en esa obra fundamental. Bueno, pues ¿a qué sujetos, no? ¿En qué sujetos sería conveniente que ese pasado fuera conocido y fuera, por tanto, grabado en su frente? Y cuando existe también una limitación y, por tanto, una protección al acceso a esos datos que, siendo ciertos, también pueden tener una limitación temporal. Quiero terminar. En este sexto foro intervine hace varios años en el primero, Javier, ¿recuerdas? En este sexto foro pues, se han tratado y se van a tratar pues, temas de extraordinaria actualidad, como corresponde a los profesionales de este instituto que, como Javier Martínez, bueno, pues han explorado estos caminos de manera muy novedosa. Un gran jurista alemán, Rudolf von Jhering, del siglo XIX, uno de los grandes juristas de ese siglo y probablemente de todos los siglos, publicó un libro que yo he comentado con el doctor Javier pues de manera recurrente, La lucha por el derecho. Decía Jhering, uno de los grandes pensadores del siglo, decía: si es cierto ganarás el pan con el sudor de tu frente, también lo es que solamente luchando alcanzarás tu derecho. En este ámbito
de la protección, la lucha por los derechos fundamentales es una prueba de fuego del Estado democrático. Solamente luchando por la protección de estos derechos fundamentales podremos asegurar de manera viable, de manera fiable, desde luego, bueno, pues la seguridad también del Estado, de nuestros Estados de Derecho. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Polaino, por su excelente participación. Ahora es turno de escuchar al doctor Javier Martínez Cruz. Adelante. Gracias. Muchas gracias a todos. Primero, agradecer sin duda que en este 6º Foro Internacional de Protección de Datos y Transparencia, pues nos acompañen gente que inició. El caso de Miguel Polaino nos hizo favor de ser uno de los ponentes internacionales. También agradezco mucho al doctor Rodolfo García del Castillo, al doctor Ricardo Martínez. Yo creo que mi participación cerrará con estas 3 intervenciones por parte de ellos. Bien lo comentaba Miguel, la alianza que hemos hecho con la Universidad de Sevilla permitió al Infoen llevar a ámbitos internacionales donde seguimos de primera mano la normatividad europea y particularmente la española. Hemos hecho una alianza con España a través de la Universidad de Sevilla que hoy nos permite, por ejemplo, participar en el curso de experto delegado de protección de datos personales, la única universidad pública que tiene aval para ser certificadora del delegado de protección de datos personales. El Infoen forma parte, a mí me toca dar la cátedra de herencia digital y donde estamos haciendo también un doctorado por investigación con la Universidad de Sevilla. Y ha sido a través de las puertas con Miguel y con el doctor Juan Pablo Murga con que hemos logrado esta consolidación. Hoy Infoen forma parte de ese ámbito internacional gracias a esta relación. Muchas gracias, Miguel. Y bien lo ha dicho, nos ha llevado este equilibrio entre los derechos de acceso a la información y protección de datos personales y un tema fundamental que nos ha puesto sobre la mesa Miguel, que es el tema de los datos personales a un grupo tan vulnerable como son las víctimas. En el caso de Rodolfo García del Castillo, no es gratuito que hoy nos acompañe con una exposición que, como vieron, las políticas públicas en gobiernos locales resultan fundamentales en las nuevas ciudades inteligentes. Serán retos fundamentales que nos ha dicho, tenemos que transitar hacia la gobernanza en el tratamiento de datos personales para atender necesidades básicas en el contexto de las tecnologías de la información. Y el doctor Ricardo Martínez puso sobre la mesa algo que creo es importante, invocando a la obra de jurisprudencia, tópica y jurisprudencia de Theodor Fiebe, cambiemos la tópica, cambiemos el contexto de la discusión. Estamos como órganos garantes, hoy Infoen es órgano garante y garantiza la protección de estos derechos, pero que nos permitan hacer del tratamiento de los datos personales en una clara transparencia, en una clara seguridad, un diseño para las políticas públicas de los próximos 10 años. El día de antier, el domingo, el gobierno federal presentó su estrategia digital nacional. Una estrategia que habla de 9 ejes temáticos, particularmente para consolidar lo que hizo apenas el mes pasado España. En junio que hizo España, presentó su agenda nacional 2025. Lo que presentó el gobierno federal el día domingo es la estrategia digital nacional 2021-2024. Y es ahí donde van a caer lo que a continuación presentaré. La siguiente, por favor. Miren, bien lo comentaba Ricardo, es un tema que implicará grandes retos. Hablar de Carta de Derechos Digitales o los derechos digitales, hablar de gobernanza, implica una alta complejidad. El Infoen está preparado. Los 5 comisionados en su momento preparamos a todo este personal, están certificados, han tomado esta capacitación y están preparados para presentar esta Carta de Derechos Digitales del Estado de México. 17 como lo tiene la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de España, no sé, 25 como los que acaba de presentar España, no sé, pero sí tenemos la posibilidad de hacer valer estos derechos digitales. La siguiente, por favor. Miren, hoy nos enteramos de esta noticia, que robaron o expusieron los datos, hackearon los datos de esta importante aseguradora.
y están pidiendo para su recuperación, ¿sí? Bueno, pues que les paguen con estos Bitcoin. Y ese es el contexto. Hoy el negocio, ¿sí? Y la importancia son los datos. Y esto es una realidad en España, en Europa, en América, en México. Nos enteramos que constantemente están hackeando estas bases de datos. Y grave es cuando son datos de tipo sensible. En este caso, es un tema y un reto para España, a pesar de todas las medidas de seguridad que tiene. Estamos hablando de una afectación a una gran cantidad de españoles, bueno, de ciudadanos de Europa, pero además, fíjense en la información que se exponen. Ahora pregúntense ustedes qué va a pasar con nuestro padrón electoral si se expone, qué va a pasar con los datos de salud si se expone. Ese es el reto que tenemos. Pero la siguiente, por favor. El Estado de México ha avanzado y ha avanzado bien. Somos el único estado que tiene reconocido el derecho al Internet y a las tecnologías de información, como lo tiene la Constitución Federal en el artículo 6º, en una reforma del 2013. Entonces, estamos preparados para poder transitar a estos derechos digitales porque el Estado de México ha hecho lo correcto. La siguiente, por favor. El tema de los derechos digitales es un tema que arrancó cuando se puso en conflicto con esta sentencia o con este conflicto de unos padres de una menor en Alemania que empezó en 2015 y concluyó, la siguiente por favor, en una primera resolución dándole la razón a los padres, posteriormente en una apelación en 2017 dándole la razón a Facebook, la siguiente por favor, y finalmente en 2018 reconociendo el primer derecho digital que tendría que ponernos en conflicto al decir y aceptar que tenemos derecho a la herencia digital. Que así como en el mundo físico tenemos derecho a esa herencia patrimonial que nos pueden dejar en un testamento, en el mundo digital también tenemos derecho, ya sea del patrimonio económico, moral, tangible o intangible. Esto es lo que resuelve esa primera resolución y pocos pusimos atención porque sucedió en junio del 2018. España, la siguiente por favor. España lo interiorizó bien. No es gratuito que España haya presentado su ley orgánica de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, 17 derechos digitales en diciembre del 2018. La siguiente, por favor. ¿Y qué tiene España? ¿Qué presenta después de la pandemia y ante el reto económico que se tiene a nivel internacional? Pues presenta su Agenda 2025. ¿Cuál es la diferencia con México? Bueno, pues que nosotros lo pusimos hasta el gobierno que termina en el 2024. Estamos hablando de 10 estrategias. En el caso de México, están hablando de 2 grandes rubros y estamos hablando de 9 estrategias. ¿Qué presenta la Agenda Española Digital? Vean ustedes lo que dice en la 10ª. Pues la Carta de los Derechos Digitales. Lo mismo que tendrá que presentar México y el Estado de México a partir de lo que presentó el gobierno federal el domingo pasado. La siguiente, por favor. Y bien lo decía Ricard, nos hizo mención de 12 derechos digitales, son 25 los que presenta España. Y vean ustedes, son temas de los que hemos hablado diferentes senadores, diferentes legisladores, hoy por ejemplo nos enteramos que el órgano garante de Morelos quiere proponer derecho al olvido en una reforma que pues obviamente ya vimos que no es un tema que se tenga que ver de manera aislada. Tenemos que ver violencia contra las mujeres. Si queremos verdaderamente hacer efectivo el tema de ley Olimpia, la siguiente, por favor. No se trata de ponerle una modificación al Código Penal, es atacar de origen la agresión hacia las mujeres. Desde el momento en que se comparte información que ellas no han permitido, que les genera un daño moral o un daño a su persona. ¿Por qué tenemos que esperar que haya Olimpias o que haya niñas o mujeres que se han suicidado porque han presentado información que los daña y las estigmatiza? O bien, como lo que hoy se nos ocurre, lo que no podemos detener, lo que no podemos remediar, entonces vamos a poner una ley, vamos a ponerle sanción. Y ahí tienen ley Ingrid, 2 estados que ya lo tienen, Oaxaca y Ciudad de México. Y no dudo que el Estado de México, que ya también hay una iniciativa, lo haga. El problema es que cuando ponemos y sancionamos a alguien es porque ya hay una víctima y lo que no queremos son más víctimas. Lo que queremos es detener este tema. Y sí, la siguiente, por favor. Modificamos la Ley Federal del Trabajo, hablamos de teletrabajo. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a hacer
para encontrar ese equilibrio de Nash, respetar la privacidad, respetar los datos personales, es cierto, garantizar el ingreso bajo un trabajo que permita hacerlo desde casa. No hemos preguntado sobre eso. Y esos son los temas que nos llevan a reflexionar. La siguiente, por favor. Esto, de verdad, no sé, yo no estoy a favor de la influencer, no creo que sea correcto. Claro que vulneró derechos, pero que esté sujeta a un proceso que la pueda llevar a la cárcel 13 años, creo que porque no sabemos distinguir o no ponemos distinción entre este derecho digital. Claro que vulneró y dañó a la persona de la que comentó, pero estamos ante una situación que se debe de entender como libertad de expresión o que se debe de entender como el derecho a las tecnologías de la información y que se debe de entender como el respeto a la persona o a la mujer que también hace referencia. La siguiente. El Estado de México está preparado para ser el primer estado que pueda hacer de la herencia digital el primer derecho reconocido en nuestra ley estatal. ¿Por qué razón? Porque en el caso de la ley general se habla precisamente del derecho de las personas que fallecen. Nosotros pusimos, somos el único estado que tiene una cláusula, el artículo 106, un párrafo que habla que hoy se puede presentar en la cláusula testamentaria quién ejerce los derechos después de la muerte y de los datos personales. Y esto puede llegar no solamente en el mundo físico, si nosotros agregamos que también en el mundo digital seríamos el primer estado que estaría reconociendo el derecho a la herencia digital de manera explícita. Por eso, la siguiente, por favor. Estamos conscientes de que hoy, la siguiente, por favor. Estamos ante la posibilidad de ser el primer estado que saque su carta de derechos digitales, pero que también lo regule, agregando un título 13º a nuestra ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y municipios. Y no sé si tenemos que meter 10 derechos digitales, si tenemos que meter 14, si tenemos que meter 20, pero estamos en la posibilidad de transitar y ser el ejemplo a nivel nacional e internacional de cómo se puede reglamentar precisamente estos derechos digitales. La siguiente, por favor. Este tema creo que está puesto para el Estado de México. Bien se decía hace rato, Ricardo Martínez, cambiemos la tópica, hagamos de estas bases de datos, de los datos personales que hoy están en manos de instituciones públicas, con estas bases, hagamos analítica, tratémosla de manera correcta. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque la cuarta revolución industrial nos dice que lo que hoy mueve al mundo son los datos. Véanlo de esta manera. Dicen algunos que es el petróleo, no sé, puede ser un diamante en bruto, pero el petróleo en bruto o el diamante en bruto, no refinado, el caso del petróleo, no tratado el diamante, no tiene o tiene muy poco valor. ¿Qué le pasa si hacemos una refinación del petróleo? Pues vendemos gasolina. ¿Qué pasa si hacemos una refinación, un tratamiento del diamante en bruto? Pues generamos una joya o de algo de mucho valor. Eso es lo que hoy ofrece la cuarta revolución industrial. La siguiente. Miren, hay una criptomoneda que actualmente existe presente en este mercado financiero tecnológico, el Datacoin. Hoy el Datacoin es la primera criptomoneda que permite empezar a crear un mercado de bases de datos en el sector privado. Y puede transferirse. Vean ustedes cómo va a empezar. Y la verdad, digo, recomendación de un analista, si quieren invertir, inviertan en el Datacoin. Será la criptomoneda del futuro. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque como bien comentaba hace rato Ricardo, Europa empieza a transitar a esto, a gobernanza de datos. Sabe del reto que tiene como integrante de la Unión Europea. La siguiente, por favor. Por eso, en marzo, emitió su ley o reglamento de gobernanza de datos. 35 artículos, viendo y visualizando que para hacer posible la Agenda Digital Española 2025 tiene que transitar o tienen que transitar a este contexto de economía digital. Por eso, esta entrará en vigencia el próximo año, en marzo del 2022. ¿Y qué está esperando México? Bueno, hablar de gobernanza, la siguiente de datos. Hablar de gobernanza de datos es permitir compartir estas bases de datos correctamente tratadas bajo los principios, bajo deberes, bajo responsabilidades, sistemas de seguridad, de modo tal que no sea un petróleo no refinado, que no sea un diamante en bruto, no.
que haya un tratamiento correcto que sirva o que se trate correctamente anonimizado, pseudo-anonimizado, disociado, para poder servir al tratamiento o para que sirva para la toma de decisiones. La siguiente. ¿Qué se plantea? México está preparado para esto también, para hacer una ley de gobernanza y tratamiento de datos personales, o nos vamos a esperar a que venga la red iberoamericana y nos entregue la propuesta como lo hizo con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. No, nosotros podemos empezar a transitar como ya lo hizo. ¿Qué planteamos? La siguiente, por favor. Muy rápido. Aquí hay una propuesta ya de estructura. La siguiente, por favor. Estamos hablando de crear los objetivos. ¿Para qué sirve esta ley de gobernanza? La estructura. Estamos planteando 6 títulos con los respectivos transitorios que nos sirva a la realidad y tratamiento que requerimos en México. La siguiente, por favor. Y básicamente, pues aquí tienen, para no equivocarnos, como ha pasado con muchas, por ejemplo, la ley de ciberseguridad que invoca, que es reglamentaria del artículo 6º, ¿qué tiene que ver una ley de ciberseguridad con un derecho al acceso a la información o protección de datos personales o tecnologías de la información? Pues para que no se equivoque cuando invoquemos esto, la ley de gobernanza y tratamiento de datos personales tiene que ser reglamentaria, es correcto, del artículo 6º y del artículo 16. Me voy muy rápido. La siguiente, por favor. Tenemos ya hasta la propuesta de los transitorios. La siguiente, por favor. Pero bueno, si no se hace a nivel nacional con una ley general, el Estado de México, con la reciente reforma que hizo el artículo 51 en la Constitución Política, el Infoen hoy tiene facultad de presentar iniciativas. Aquí hay una iniciativa que puede presentar la ley de gobernanza de datos del Estado de México, que sirva, como decíamos, para este tratamiento, para esta analítica. La siguiente, por favor. Somos el Estado que tiene reconocido este derecho en el artículo 5º, derecho al Internet y tecnologías de la información. Somos el segundo Estado que tiene la ley de gobierno digital, ¿sí? Y obviamente esta facultad de presentar iniciativas. La siguiente, por favor. Tenemos las condiciones para poder explicar su objetivo de aplicación. Somos el único, bueno, el segundo, Veracruz también lo tiene, el único Estado que tiene por obligación que nuestros sujetos obligados tienen que registrar sus bases de datos ante el Infoen. Sabemos que existen casi 11,000 bases de datos y esos 11,000 bases de datos, a través de esta ley reglamentaria, la siguiente, por favor, podríamos exactamente, argumentando que es reglamentaria del artículo 5º, hacer nuestra ley de gobernanza y tratamiento de datos personales en el Estado de México y municipios. Y aún más, la siguiente, por favor, también viene el tema de los transitorios, cuándo entraría en vigencia. Y tenemos esto, la siguiente. El Infoen desarrolló, ¿sí?, una dinámica para poder hablar de la ponderación de los datos personales con otros derechos. Creamos y propusimos un ejercicio que permite, a través de sistemas de seguridad, a través de una atención de los principios y deberes, pero sobre todo a través de algo que denominamos una posible denominación para poder hacer este intercambio de bases de datos de manera correcta, un data pretium, de modo tal que podamos empezar a crear la construcción del primer mercado de tratamiento de bases de datos personales en posesión de sujetos obligados en el sector público y que sirva para el diseño de las políticas públicas y también de los sectores de mercado a partir de lo que hoy la pandemia COVID-19 nos ha dejado como reto tanto al Estado de México como a México como país. La siguiente, y con ello concluí. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Pues es así como hemos llegado al final de nuestro panel. Damos las gracias a nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios a nuestros distinguidos panelistas. Cedo el uso de la voz a nuestra directora, Leslie Adriana Serrano Flores. Muchas gracias, maestra Aranzazú Valdés Pedraza. Gracias a los panelistas de esta primera mesa.